Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 20 de febrero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos de lleno a la información, porque simplemente alguien que se empezó a regodear con toda esta información y sobre todo tema que surgió en días recientes fue Leo Zuckerman. Transparencia Internacional había comentado que el último año de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador fue el más corrupto, y esto lo tomaron como bandera ciertos partidos políticos y en particular ciertos periodistas. Van a ver cómo ustedes hizo simplemente un programa para hablar de este tema en particular, al que llamó que fue un total fracaso. Y no estoy mintiendo, vean ustedes aquí. La pregunta era: ¿fracasó López Obrador en su propósito de acabar con la corrupción? Apareció Vanessa Romero para simplemente cerrarle el hocico al señor Leo Zuckerman, porque ella comentó en Es la hora de opinar. Debatimos el aumento de la percepción de corrupción en México. Sostengo que López Obrador eliminó la corrupción que provenía directamente del presidente, la excepción de impuestos a los ricos. Esa recaudación no se considera en los índices internacionales, cosa que no se hizo en sexenios pasados. Pero es evidente también ver que durante la gestión de nuestro expresidente vimos a toda una oposición volcada, utilizando también las benditas redes sociales, que este es otro parámetro que también no se toma en cuenta, en donde la desinformación está a todo lo que da y todos los días, en donde los índices de ataque mediático subieron exponencialmente durante todos estos años. Todo esto juega un papel muy importante para que se pueda, según, comparar y decir que fue el peor gobierno en cuanto a corrupción. Pero no solo eso. Vanessa Romero, con esta participación, le cierra el hocico a Leo Zuckerman y le borra esa sonrisita que el señor caracteriza. El único fracasado es él. Así que no se venga a regodear con esto, puesto que con estos argumentos yo creo que sí dejó calladito al señor, que parece que sigue todavía frustrado, otro frustradito más y dolido, con el hecho de querer dejar mal al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y por ende, querer golpetear al gobierno de Morena hoy en día, y a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo callaron a Leo Zuckerman? Escuchen ustedes. Resulta que Transparencia Internacional ha sacado su último índice de percepción de la corrupción 2024 y México sale en el lugar 140 de 180 países, pero lo peor es que alcanzamos una calificación la más baja desde que se mide este índice. Esto quiere decir que terminando el sexenio de López Obrador tenemos 26 puntos de un total de 100, donde 100 es más honesto, 0 es más corrupto, y México obtiene 26 puntos, peor que Zedillo, peor que Fox, peor que Calderón, peor que incluso Peña en su último año, que tuvo 28, pues sale mal el gobierno del presidente López Obrador en lo que fue su gran bandera de la campaña, que era combatir la corrupción. Vamos a discutir este tema con Carlos Bravo, regidor. Carlos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vanessa Romero, muy buenas noches. ¿Qué Vanessa. tal? Muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña María Marván. Ella es una experta en esta materia de transparencia y combate a la corrupción. María, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias. Vanessa, el presidente Peña deja en 28 este índice. El presidente López Obrador, al tomar posesión, utiliza este índice en sus discursos de toma de posesión y dice que es una vergüenza estar en esos lugares. Lo sube el presidente López Obrador, hay que decirlo, sube a 31,
pero se desfonda entre el 2023 y el 2024 de 31 a 26. Es una vergüenza. A ver, para poder analizar los resultados en materia de percepción de corrupción que ahora analizamos de Transparencia Internacional, de la forma más justa y con el menor sesgo posible para que esta mesa no sea un regodeo antiobrador, me gustaría empezar con algunas precisiones. Correcto. Primero, que no somos una anomalía. Lo que reconoce Transparencia Internacional es una tendencia internacional a que la mayoría de los países, 2 de cada 3, obtienen 50 o menos puntos de 100 en total que pueden ser obtenidos. Correcto. Es decir, que el 86% de la población mundial habita uno de estos países que tienen menos de 50 puntos. 2, las fuentes a las que acude Transparencia Internacional. Transparencia Internacional le pregunta a 13 fuentes de 12 instituciones que preguntan a empresarios y expertos anticorrupción cómo ven al país. Es decir, no se le pregunta a los ciudadanos de a pie que tienen acceso, digamos, a las autoridades a las que se les imputa mayor corrupción, como los estados, los municipios o cuerpos de seguridad como policía de proximidad. Tercero, que la corrupción es transversal a muchos niveles de gobierno, poderes y autoridades. Es una trampa señalar que esta mala calificación, esta mala posición de México en esta percepción de corrupción es únicamente imputable al gobierno Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador, porque lo que sabemos es que las mayores cantidades de actos de corrupción suceden a nivel municipal, con el agua, con el predial, y en los estados con impuesto vehicular, con registro civil, con actos de propiedad. Vaya, es mentira que todo suceda a nivel federal. Y por último, lo que también reconoce Transparencia Internacional es que buena parte de esta mala posición responde, como decía Carlos, a actos de impunidad, tales como Odebrecht, agronitrogenados, la estafa maestra, Segalmex, que tampoco son exclusivamente imputables al Ejecutivo Federal, sino a fiscalías y a poderes judiciales. Entonces, concluyo diciendo que, si bien creo que los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador no fueron suficientes para acabar con la corrupción en este país, por supuesto que no se ha terminado, sí creo que una lectura razonable de estos índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional pueden ayudarnos a adjudicar mejor las responsabilidades y entender mejor los contextos. ¿Tú cómo ves? Ahora, yo creo que ahí es un problema para Claudia Sheinbaum, es un problema para la Cuarta Transformación, Vanessa, porque hay que dar explicaciones y no está fácil dar las explicaciones, la verdad, ¿no? En un tema que, insisto, esta era la bandera principal de López Obrador. López Obrador utilizó este índice para decir qué vergüenza y que acabe peor que Peña. Es que sí, por más que sea, ¿qué spin le puedes dar? ¿Qué explicación? O sea, sí deja muy mal parado a la 4T, me parece. Recordemos no. Que... Sí, recordemos que... No por regodear, no que para que sea una regodeo. Sí. No, bueno. Recordemos que este índice de percepción de corrupción mide la última parte del sexenio de López Obrador. Sí. Y lo que yo creo no es que la gente se haya sentido desengañada, que el presidente les hubiera mentido, sino que cambiaron las condiciones políticas. Y en ese sentido yo encuentro varias razones por las cuales empeoró la posición de México en este índice. Primero es el incremento de obra pública. Andrés Manuel López Obrador construyó obra pública como nunca antes. Entregó al IRSSE más de 1,200 obras. Y nada más para ponérselo en contraste a la audiencia, si Calderón hubiera utilizado los miles de millones de dólares que obtuvo de ingresos petroleros, que por cierto no obtuvo López Obrador, hubiera podido entregar 14 veces las obras que entregó Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto que la obra pública abre espacio para la discrecionalidad, para los derroches y sobre todo asumiendo que la administración anterior optó por las adjudicaciones directas y no por licitaciones públicas como debería de ser. Segundo, la incertidumbre que deriva de la reforma judicial. El propio índice de Transparencia Internacional reconoce que hay una relación directa entre el acceso a la justicia, la impunidad y la corrupción. Tercero, la marea linda. El hecho que Morena haya ganado la mayoría en las dos cámaras y casi todo el país no solo incrementa la percepción de corrupción y de impunidad, la incrementa de facto. Tienes más poder político y por tanto más posibilidades de impunidad y de corrupción.
Cuarto, los tiempos electorales. Los pasados tiempos electorales llenaron la discusión pública de acusaciones de unos contra otros. Sí, no solamente es temporada de patos. Ya. No solamente acusaciones Todos se ridículas. acusaron de corruptos Sí, unos sí. a otros. Así es, y no solo acusaciones ridículas de la relación de AMLO con el crimen organizado, sino estas autoacusaciones de Marco Cortés con la entrega de instituciones públicas y de notarías. Ya lo decía Carlos, la eliminación del INAI sin un claro sustituto, y también la inclusión de indeseables a Morena. No solo Yunes, sino la impunidad en la que hoy viven actores que ya se encontraban en el pasado en el partido, como Ricardo Monreal. Entonces, pues tú lo dices bien, creo que es el punto de partida para Claudia Sheinbaum, habiendo dado esas explicaciones que creo que explican esa modificación hacia el final del sexenio del presidente Obrador. Minuto de conclusión, Vanessa. Decía Carlos que la respuesta de la presidenta en torno a este asunto es para desviar la atención. Quiero argumentar en contrario. Yo sostengo que Andrés Manuel López Obrador sí eliminó la parte más importante de corrupción en este país, y era la que derivaba del presidente. En nuestros análisis en materia de corrupción solemos relacionarla con los derroches en materia de obra pública, pero no lo vemos en relación con los ingresos. Nada más, y es lo que dice la presidenta, en el último año de Andrés Manuel López Obrador se alcanzó una recaudación de 424,000 millones de pesos, exactamente la misma cantidad que tanto el sexenio de Peña como el sexenio de Calderón habían perdonado a los más ricos. Entonces, lo que sí hizo Andrés Manuel López Obrador es dejar de perdonar impuestos a los grandes contribuyentes, gracias a lo cual pudo recaudar tanto y hacer tanta obra pública. Entonces, ¿acaso se le fue Ricardo Salinas Pliego por culpa de la Corte? Pero bueno, esos números señalar que no se consideran en este análisis de percepción de corrupción. Un minuto. ¿Qué les pareció la participación de Vanessa Romero ante este tema que se planteó el día de ayer ahí en Es la hora de opinar con Leo Zuckerman sobre la percepción de corrupción? Y yo creo que simplemente no se puede comparar un sexenio con otro. Cuando vemos que la mayoría de los ciudadanos estamos contentos, y no solamente por palabras ni por ideología, por resultados, señores, que también eso importa. Pero que siga la oposición por el mismo rumbo. Nos vemos en las urnas, y ahí yo creo que es el mejor parámetro. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.